Pues esta es una reunión de amigos, todos conocemos el trabajo, conocemos el talante, el carácter de Holman Morris y del programa Contravía. Todos los climas, te vas y no la olvidas. Cruz de Boyacá, 20 de julio, deporte nacional, orgullo patrio. Contravía. Bañada por los mares. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Eudaldo Díaz, El precio de la verdad, Morris Producciones, Canal 1, RTBC, Bogotá. Es una investigación exhaustiva que buscó las imágenes apropiadas y los testimonios relevantes de un caso de parapolítica en el que estuvieron involucrados funcionarios públicos, algunos de los cuales han sido ya condenados por la justicia. La crónica recupera un caso sintomático dentro de la política y la justicia colombiana, con una perspectiva coherente, con una narración ágil y sobre la base de una investigación sólida. Contravía. El jefe de análisis del organismo de inteligencia también reveló algo mucho más grave que compromete a la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado. Gustavo Sierra afirmó que Hurtado había sido advertida de la forma en que se estaba grabando ilegalmente a la Corte Suprema de Justicia. Todos los días, por orden de la directora del DAS, a las 4 de la tarde, había que pasar la información más importante. Entonces bajé donde la directora y le manifesté que la Subdirección de Fuentes Humanas estaba grabando las sesiones plenarias de la Corte y le pregunté que si lo estaban haciendo con orden judicial. La doctora María del Pilar dijo que esos trabajos se iban a seguir haciendo con William Romero y yo le dije que me parecía muy riesgoso y se disgustó y me dijo que yo era un miedoso. El revelador testimonio de Sierra evidencia que hasta ahora los demás funcionarios del DAS procesados no han dicho toda la verdad, todo lo que saben y que gran parte de la información supuestamente ha sido destruida. María del Pilar y Jaime Polanco ordenaron en el primer semestre de 2008 que toda la información de la Corte se pasara a la Subdirección de Fuentes Humanas, para que allá la tuviera en una casa fachada que queda fuera del DAS. En esta información iban los dosieres y las hojas de vida de la Corte, y toda la información que tenía análisis sobre la Corte. La declaración de Gustavo Sierra confirma los seguimientos que ya habían revelado diferentes funcionarios del DAS, como el exdirector de inteligencia Fernando Tavares, quien ya fue condenado a 8 años de prisión por su autoría material en la cacería del DAS. Precisamente, el oficial retirado de la Armada le aseguró a la Fiscalía que en septiembre de 2007, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, lo invitó a un desayuno celebrado en el Metropolitan Club de Bogotá con nada más y nada menos el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, para hacerle unos requerimientos. El doctor Bernardo Moreno le manifiesta a la doctora María del Pilar Hurtado que el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre 4 temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronel. Los 4 blancos a los que se refiere Tavares fueron víctimas durante años de toda una campaña de desprestigio. Se les interceptaron sus correos electrónicos y se grabaron ilegalmente sus llamadas telefónicas. Igualmente, el organismo de inteligencia estableció a más de 300 blancos con sus familias para neutralizar su trabajo, su honra, su credibilidad y amargarles de alguna forma su vida privada. Yo creo que el escándalo del DAS es probablemente el que más va a pasar a la historia como algo negativo del gobierno del presidente Uribe.
porque independientemente de qué tanto haya estado involucrado o no, él era el presidente. Y cuando uno es el presidente, uno asume los costos políticos de los errores y los beneficios políticos de los éxitos. La dimensión y gravedad del escándalo, de este episodio que ha vivido el país con la interceptación de las comunicaciones a la Corte Suprema, a varios periodistas, es un escándalo de una gran magnitud. Creo que en los antecedentes de la patria no existe un escándalo de esa naturaleza. Los políticos opositores, Piedad Córdoba y Gustavo Petro, fueron objetivos institucionales por parte de las instancias de inteligencia y contrainteligencia del DAS. En el caso de la ex senadora Piedad Córdoba, y así lo dicen los documentos que reposan en la Fiscalía, se le infiltró su esquema de seguridad, se le instaló un micrófono en la camioneta que el Estado le asignó para su protección, se grabaron sus llamadas y se hizo todo lo posible para desprestigiarla. También fue objeto de seguimientos a nivel internacional y se verificaron sus registros migratorios. En el carro de escoltas en la habitación me infiltró la escolta y me infiltró inclusive el conductor y una de las empleadas de aquí de la casa, y a todo sitio donde llegaba, a cualquier lugar del mundo. En el tema específico de Piedad Córdoba se realizaron labores de inteligencia tendientes a obtener información que eran entregadas a la dirección del departamento para que ésta a su vez las pusiera en conocimiento del presidente de la República. Contratos que confesaron los mismos del DAS que se hicieron para hacerme seguimiento a mí, pagaron supuestos periodistas en Estados Unidos, hicieron acuerdos con la inteligencia española, inclusive para que me brindara protección, y eran espías de inteligencia del gobierno español. O sea, una cosa tan desastrosa, tan horrible, que uno no se alcanza a imaginar cómo es posible que uno todavía pueda estar vivo después de un ensañamiento tan tenebroso como el que hizo este señor. Las pruebas que están en poder de la Fiscalía exponen que al ex candidato presidencial Gustavo Petro le hicieron un trabajo de inteligencia por sus críticas contra el gobierno con el fin de sabotear y desprestigiar su trabajo, sabotear sus debates ante la opinión pública. Su esposa también fue víctima de seguimientos durante la administración de Andrés Peñate, como lo expone la subdirectora de operaciones Marta Leal. El doctor Peñate conoció información de la senadora Piedad Córdoba y del senador Gustavo Petro, así como de la exesposa de este último. De estos se le entregaban informes escritos, luego en algunas oportunidades se les llevaba la información en presentaciones de PowerPoint y en otros casos se les entregaba copia de la misma a la subdirección de análisis para que allí se les hiciera documentos especiales. Es del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. El DAS está escrito directamente, sin intermediario, al despacho del presidente. El responsable político del DAS es el mismísimo presidente de la República. La magnitud de la operación hecha por el DAS contra la Corte Suprema de Justicia, contra la Corte Constitucional, contra los principales dirigentes de derechos humanos, contra miembros del gobierno mismo, vigilándolos en su fidelidad al presidente Uribe, contra los miembros de la oposición y partidos políticos enteros, no fue tomado por un mando medio, por motu propio, porque sí, fue tomado desde las más altas responsabilidades del gobierno con un objetivo: tratar de proteger el proyecto de reelección presidencial. En el caso específico del senador Gustavo Petro, la Subdirección de Contrainteligencia, desde tiempo atrás, venía recopilando información al respecto y fue en cabeza de esta subdirección que se continuó esta labor. En el caso del director de Noticias 1, el periodista Daniel Coronel,
Según lo revelado por Marta Leal, se le hicieron seguimientos durante las administraciones de Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado en el DAS. El doctor Peñate fue quien ordenó hacer todas las labores de búsqueda de información y labores de campo del periodista Daniel Coronel, a fin de determinar, primero, si estaba en el país y segundo, quiénes eran sus fuentes de información. Según lo indicado por él, el presidente Álvaro Uribe estaba muy molesto por los artículos que éste venía publicando en la revista Semana. Yo regresé a Colombia en junio del año 2007, el 29 de junio del año 2007. Administración Peñate. Administración Peñate. Yo recibí un teléfono celular en el aeropuerto, que el noticiero me entregó en el aeropuerto. Yo no sabía el número de ese celular porque era nuevo, no era el que yo había usado en Colombia cuando estaba, sino era nuevo. Y 2 días después, a ese número que no me sabía yo siquiera, recibí una llamada del señor Santiago Uribe Vélez, pidiéndome una cita que yo le concedí con el mayor gusto, y en donde vino a hablarme de la molestia suya y de su familia porque yo había publicado que los señores Gallón Henao, conocidos por el asesinato de Andrés Escobar, habían resultado controlando la hacienda Guacharacas, que había sido de ellos. Y entonces vino aquí con unas explicaciones, yo lo vi con toda calma, 2 horas y media, pero siempre me llama la atención ahora que dice Marta Leal que al presidente le molestaba que yo hubiera hecho publicaciones sobre él y sobre su familia, y que por eso me había establecido como blanco del DAS, porque encaja perfectamente con esta cita que llamó a pedir el hacendado Santiago Uribe Vélez para esa época. Se verificaron los movimientos migratorios del periodista y su esposa. Se le pidió a la UIAF información sobre los movimientos bancarios. Se ubicó su domicilio y, como él vivía en una zona militar, se alquiló un carro para hacerle seguimiento. Nunca se supo si lograron ingresar a su correo electrónico. Pero sobre todo era muy angustioso porque tenía una descripción muy exacta de la rutina de Raquel, de mi hija. Llegó a tal hora al colegio, la llevó tal persona, iba vestida de esta manera, todo. Eso es una cosa como para enloquecerse. Con la perspectiva del tiempo me doy cuenta que las chuzadas siempre coincidieron con etapas de desprestigio y de amenazas. Actualmente, los 5 directores del Departamento Administrativo de Seguridad DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe están siendo investigados por su presunta responsabilidad en el escándalo de interceptaciones y seguimientos ilegales, de los cuales Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado ya fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos entre 18 y 20 años por la Procuraduría. Los hechos nos siguen demostrando que esta operación criminal parece que se dirigió y se orquestó desde la Presidencia de la República. Y lo que es peor, fue contra todo aquel que pensara diferente. Queridos amigos y amigas, se atentó contra el bien preciado de cualquier democracia en el mundo, contra el derecho a pensar diferente, contra el derecho del debate, al disenso de las ideas. Que el clamor de justicia por estos hechos no sea solamente un clamor de las víctimas directas de esta infamia. Tiene que ser un clamor de todos ustedes, de toda la sociedad colombiana. Estos hechos no se pueden volver a repetir. Si no hay justicia para estos hechos infames, reprochables, la democracia colombiana no volverá a ser la misma. Y nuestro futuro como nación cada día será más enredado, más distante. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía. Contravía.